En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 9 de enero del 2024, contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron a Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy quizás podemos contemplar en este martes del tiempo ordinario este Evangelio, donde nos presenta pues a nuestro Señor Jesús enseñando una vez en la sinagoga. Pero vemos que nos presenta una actitud especial. Ese acto que hace en la sinagoga de enseñar, de hablar, de expresarse. Comenta pues el Evangelio que todos quedaban asombrados por esa gran doctrina que les enseñaba. Es decir, esa enseñanza era con una autoridad y no como quizás como palabreos como lo hacían los escribas. Esta manera de observar de la gente inicialmente es impresionante, hermanos. Y nos podemos dar cuenta que la razón de la admiración de los oyentes, por un lado, no es tanto la doctrina, la teología, los conceptos grandes o qué sé yo, sino que es en sí el propio maestro. Y no aquello que se explica, sino aquel que lo explica. Y por otro lado, hermanos, ya no se ve a ese predicador quizás visto globalmente, sino vemos remarcado específicamente en Jesucristo nuestro Señor, quien enseña y habla con autoridad. Es decir, hermanos, con ese poder legítimo e irrecusable. Esta particularidad queda quizás confirmada por medio de todo lo que hace, porque definitivamente vemos durante todo el Evangelio y toda la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, es que no lo hacía como los escribas. Amén. No lo hacía como los escribas, hermanos, porque su enseñar con autoridad era nuevo, pues había en sus palabras una unción. No era simplemente algo retórico o algo de teoría simple o algo de especulaciones. No era algo de un proyecto, no. Era un hombre que había interiorizado, hermanos, o que había contemplado, que había de alguna manera asumido esa palabra. ¿Y de quién? Del Padre Dios. De ese Padre Dios que le comunicaba y él así lo compartía con los demás. Amén. Entonces, hermanos, podemos ver como primera reflexión que a partir de este evangelio es que Jesús movía no solamente a la gente porque sanaba o curaba, sino que movía corazones, hermanos, transformaba corazones, movía vidas, restablecía formas de vida. Jesús convocaba multitudes, hermanos, porque enseñaba con autoridad y claramente hace la precisión, no como los escribas en su tiempo, como aquellos maestros de su época, que en el fondo lo hacían quizás de manera más conceptual, desde la propia vida. Amén. La existencia, hermanos, propiamente dicha, nos enseña a ti y a mí que la mayor sabiduría, hermanos, de un predicador y la primera regla de oro de todo predicador, pues es primero predicarse a sí mismo, hermanos. Y esto tiene que ser una reflexión tuya y mía cuando salgamos a evangelizar, cuando salgamos a predicar. Amén. La gran sabiduría, hermanos, del predicador es en primer lugar predicarse a uno mismo, a sí mismo, hermanos. Pues no tiene sentido, es patético. ¿Qué le digo? Es patético, es ridículo, es tonto uno que predica lo que no es capaz de vivir.
que su pensar, su actuar y su hablar no son razonables con lo que dice o hace. Eso lo hacemos quizás todos los días, hermanos, y en el fondo es la tragedia y la tristeza de la incoherencia humana. Y la incoherencia humana viene producto de nuestra tibieza espiritual, o lo que podemos llamar como quizás el divorcio de la fe y la vida. Lo que decimos creer, lo que efectivamente vivimos en la cotidianidad. Amén. Pero también podemos hacer una reflexión como segundo punto en este evangelio, hermanos, es que nos habla de que allí en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo, que reconoce a Jesús y de hecho le dice: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Esto, hermanos, es una amarga ironía, amargamente ironía, que los llamados judíos piadosos, hombres buenos, no reconocieron en Jesús de Nazaret al Mesías enviado por Dios. Pero un hombre poseído por espíritus inmundos, ese hombre poseído por el mal, que, que reconozca a Jesús de Nazaret como el Santo de Dios. Esto verdaderamente es una contradicción grande. Que a veces los hombres, hermanos, no reconozcamos la presencia y la acción de Dios en nuestra vida, como lo hacen aquellos malvados, aquellos hombres alejados de Dios, pues ellos sí muchas veces reconocen que una obra es de Dios y no de los hombres. Y tú y yo, que paramos constantemente en oración y meditación, muchas veces ignoramos ello. Hermanos, el Evangelio nos mostrará hoy que ante esta realidad, ¿qué quieres de nosotros, Santo de Dios?, dirá el espíritu inmundo a través de sus labios de este hombre. Y Jesús vemos cómo le increpa, y con esta autoridad con la que habla también, con esa misma autoridad actúa y le dice: cállate, cállate, espíritu inmundo, silénciate, tengo poder para dar esta orden, sal de este hombre y no lo perturbes más. Hermanos, esto nos enseña que vivimos en un combate espiritual, ese combate que está en el mundo, que es contrario al Evangelio. El demonio definitivamente que Jesús expulsa es pues la carne, que es el apetito desordenado en cada uno de nosotros, nuestros vicios, nuestros apegos y tantas cosas más. Y todo esto, hermano, nos lleva definitivamente al pecado. Y cuando lleva al pecado mata nuestra alma. Por eso hay que estar constantemente en una lucha, ser valientes, vigilantes, pedir a Dios la gracia para que ello nos refuerce cada día y nosotros pongamos esa valentía de seguir, sobre todo en momentos difíciles, y aceptar la voluntad de Dios. Amén. Es increíble, hermanos, que después de tantos años, 2000 años y más, todavía haya personas que ponen en duda la palabra del Maestro, pensando que puede ser confundida con cualquier otra enseñanza del mundo. Hermanos, la palabra de Jesús es poderosa y es eficaz. No lo instruye, sino que sana y libera. Es por ello que la lectura, hermanos, hoy día no solo nos da a conocer a Jesús y su doctrina, sino que ejerce una poderosa influencia en nuestra salud espiritual. Amén. Liberándonos de ataduras y frustraciones. Y muchas veces nos da esto en la salud física. Hay testimonios que se han sanado muchos de enfermedades incurables. Esto, hermanos, es verdaderamente lo que nos trae la lectura. Jesús, hermanos, lo dijo a sus discípulos: todo lo que pidas con fe lo recibirás. Pero ¿por qué significa pedir con fe? Y esto nos enseña la primera lectura, hermanos. La respuesta la encontramos en este pasaje de la primera lectura, en que el autor del Sagrado nos dice que se pone a orar y a hablar con el profeta. Vemos a esta mujer, Ana, que se pone a predicar. Es decir, hermanos, esa mujer quizás en su pena le pide a Dios un hijo para consagrárselo de por vida. Y vemos que después es una mujer feliz que efectivamente cree que esto será y será en su tiempo. Hermanos, creer significa actuar como si lo que habrá de suceder en el futuro, pues lo será, o también ahora mismo. Esto quita de nuestro rostro, hermanos, el rastro de angustia por fe y de la frustración ante la seguridad de que Dios ha escuchado. Lo que hemos pedido ya está realizado en el futuro, sin quitar la libertad de Dios, que sabe qué es lo bueno, hermanos, y sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Por lo que de ninguna oración o actitud puede convencer de darnos algo que no fuera bueno para nosotros. Amén. Esta actitud de fe, hermanos, nos hace esperar con paz
a que la voluntad de Dios actúe en nosotros y en nuestras familias. Cuando pidas algo al Señor, cambia tu rostro y tu actitud creyendo firmemente que Dios en sus planes ha dado ya cumplimiento a lo que pediste. Esto te traerá paz y alegría en tu vida. Por eso, si te sientes desanimado, si te sientes agobiado, pues dile al Señor que te dé la sabiduría y que te dé fortaleza, y con fe de seguro que todo te irá bien. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.